Hola mis pequeños, tengan todos muy buenos días. El día de hoy recordaremos y construiremos mucho más nuestros conocimientos sobre el tema titulado El sustantivo y el artículo. Comenzamos. ¿Qué es el sustantivo? El sustantivo se encarga de dar el nombre a las personas, a los animales, a las cosas y a los lugares. Entonces podemos decir que esta palabra sustantivo se emplea para poder referirse a las personas, animales, cosas, lugares e incluso las plantas. Clases de sustantivo. Como hay tantos sustantivos, las clasificamos de la siguiente manera: comunes y propios. También están los sustantivos concretos y abstractos y los sustantivos individuales y colectivos. Vamos a conocer un poco más de cada uno de ellos. Los sustantivos comunes y propios. Los sustantivos comunes es el que nombra a cualquier persona, animal, cosa o lugar que pertenece a una misma clase y se escribe con minúscula. Ojo, vamos a tomar muy en cuenta esto, que los sustantivos comunes se escriben con minúscula. Bueno, entonces, dentro de estos sustantivos comunes están, por ejemplo, a una muchacha, un conejo o una gorra. O sea, una persona, un animal y un objeto. Entonces, el sustantivo común nombra a seres u objetos de forma general y se escribe con minúscula. Ahora veremos los sustantivos propios. Los sustantivos propios sirven para poder nombrar a una específica persona o animal, como también cosa y lugar. Y también tomemos en cuenta esto, que se escriben con mayúscula. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos a mi amiga Ana, a mi perro Lassie y al departamento que más me gusta, Tarija. Entonces decimos que el sustantivo propio se refiere a los seres u objetos en particular, es decir, diferenciándolos de los demás por un nombre, ¿verdad? Entonces, el sustantivo común se refiere a algo en general, ¿no? A los animales, a las personas, a las gorras, a los perros, a los gatos. En cambio, el sustantivo propio se refiere específicamente a una persona, ¿no? Que tiene su nombre y se escribe con mayúscula. Ahora veremos al siguiente grupo, el sustantivo concreto. El sustantivo concreto nombra personas y objetos, materiales que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Bueno,
Entonces, el sustantivo concreto nos indica que son las palabras que se refieren a objetos que pertenecen al modo físico, o sea, que los podemos tocar con nuestros sentidos, ¿no? Con el tacto, podemos ver con nuestra vista, ¿verdad? Entonces, dentro de estos sustantivos concretos, podemos nombrar a los libros, que podemos tocarlos, ¿verdad? Una cama y también tenemos una casa. Entonces, estos tres objetos se pueden tocar, se pueden percibir mediante el sentido del tacto y también podemos observarlos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar de los sustantivos abstractos, que son contrarios a los concretos, ya que estos nombran simplemente sentimientos o a las ideas que no podemos percibir mediante los sentidos, ¿no? Entonces, solo lo percibimos a través de los gestos que puede emitir una persona. Podemos decir dentro de esto que está la sonrisa o la alegría que tiene nuestra querida amiga o al enojo que nos demuestra y también a la tristeza. Entonces, los sustantivos abstractos son contrarios, ya dijimos, a los concretos y estos no pueden pertenecer al modo físico, o sea, no podemos tocarlos, ya que nos habla de los sentimientos que tiene una persona. Ahora veremos al siguiente grupo que son los sustantivos individuales. Los sustantivos individuales nombran en singular a una persona, a un animal o a una cosa. O sea, que designan a un solo ser o a un solo objeto en singular. Por ejemplo, tenemos acá a un cerdo y su nombre es cerdo, ¿verdad? Tenemos este objeto que se llama un libro. Y también tenemos a este animal que es un pez. Ahora el sustantivo colectivo nos indica que nombra en singular también, pero en esta ocasión ya no a un solo ser o a una sola persona, sino a un conjunto de personas o a un conjunto de animales o cosas. Por ejemplo, si en el individual tenemos a un cerdo, en el colectivo tendremos a muchos cerdos, pero ya no diremos los cerdos, diremos los piara. A ese grupo de animalitos se les dice piara cuando están en grupo. Ahora observamos el libro. En un individual se lo denomina libro, pero cuando ya tenemos en cantidad o en grupo, pues decimos biblioteca. Ahora, en el siguiente ejemplo, que es un pez, cuando tenemos ya en un grupo o en un conjunto, pues se los llama banca. Es muy interesante, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a conocer el género y el número en los sustantivos. El género del sustantivo, pues, ¿qué es el género? Es cuando el sustantivo se refiere a lo femenino o lo masculino. Femenino. Femenino son los nombres de mujeres, de animales y objetos, pero que pertenecen al género femenino. Dentro de estos tenemos a la niña, la gallina, la regla. Entonces, si podemos observar, estos tres ejemplos son femeninos, se los llama de manera femenina, ¿verdad? La regla es
está en el sentido femenino. La gallina es mujer y la niña es mujer. En cambio, en el masculino nos indica que son los nombres de varones y de animales que sean machos y de objetos, pero que pertenezcan al género masculino, como ser el niño, el león y el globo. Entonces, estos tres ejemplos son masculinos, muy distintos al femenino, ya que femenino lleva por delante la sílaba la, ¿verdad? La niña, la gallina, la regla. Y eso nos indica que se está hablando de un sustantivo femenino. En cambio, en el masculino utilizamos el niño, el león, el globo, ¿verdad? Y se refiere a un sustantivo masculino. Ahora vamos a ver el número en el sustantivo. El número en el sustantivo se refiere a una sola cosa o ser, o también puede ser a varias cosas, ¿verdad? Dentro de esto tenemos el singular y tenemos que cuando se refiere a un solo elemento, o sea, si se refiere o se habla de una sola cosa, por decir, una mesa o una flor o margarita, se está refiriendo solo a una, ¿verdad? Entonces, se dice que es un sustantivo singular. En cambio, en lo plural, nos dice que se refiere a más de un elemento. Por ejemplo, cuando nos referimos a mesas. Acá ya están con dos, ¿verdad? Ya tenemos a dos objetos. Y a muchas flores o margaritas, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es muy distinto. Singular habla de una sola cosa, de un solo ser, de un solo elemento. En cambio, en plural hablamos de varios, ¿verdad? Más de uno. Pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente tema que es el artículo. El artículo es la parte de la oración que nos puede indicar el género y el número y que siempre acompaña al sustantivo y también va a ir siempre delante de él. Entonces decimos que el artículo es el que nos indica el género del sustantivo y que son tan amigos que van a ir siempre juntos, pero el artículo siempre va a ir delante del sustantivo. Por ejemplo, tenemos acá una niña y podemos formar una oración, ¿verdad? Niña, la niña es muy hermosa, pero acá le falta algo. Le falta el artículo. Niña es un sustantivo. Entonces dijimos que el sustantivo va a ir acompañado del artículo, pero el artículo va a ir delante. Entonces le corresponde la niña. Y si se dan cuenta, acá nos está indicando el género, o sea, nos estamos refiriendo a femenino, ¿verdad? A una niña, la niña. Y también nos está indicando el número, porque se refiere simplemente a una persona, a la niña. Entonces, formamos la oración de la niña es muy hermosa. Ahora veremos en un siguiente ejemplo. Tenemos pájaros, ¿verdad? O los loros, en la cual decimos que vuelan muy alto. Pero acá también le falta algo, le falta el artículo,
que va acompañado del sustantivo que son los loros, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que podemos utilizar acá los loros? No, ¿verdad? Porque son más de uno. Y cuando son más de uno, pues vamos a utilizar, ya dijimos en el sustantivo, el plural. O sea, vean ahí, va a ir acá delante del sustantivo. Los loros vuelan muy alto o los pájaros vuelan muy alto. Entonces será cierto que el artículo va a acompañar siempre al sustantivo, ¿verdad? Siempre va a ir delante. Muy bien. Ahora vamos a ver las clases de artículos que también, como en el sustantivo, tiene en esta ocasión dos. Los definidos o indeterminados, en la cual están el, la, los y las. La otra clase de artículo son los indefinidos o indeterminados, en la cual están un, una, unos, unas. Entonces, vamos a conocer que y vamos a saber que los artículos se dividen en dos, que son los definidos o indeterminados y los indefinidos o indeterminados, en el cual ya dijimos y observamos que en los definidos está en los artículos el, la, los, las. Y en los indefinidos están un, una, unos, unos, ¿verdad? Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Los definidos o determinados. Los definidos o determinados son aquellos que se ponen delante de un nombre o un sustantivo que conocemos, el cual también están clasificados en género y número. Dentro de los determinados o definidos dijimos que está el, la, los y las, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá en masculino singular y en femenino singular. Acá ya observamos masculino, femenino es género. Singular es que es el número, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos este ejemplo. El carro de Raúl. El carro de Raúl. Dentro del carro de Raúl tenemos acá al sustantivo, que es carro, ¿verdad? Y va acompañado de nuestro artículo que es el y está en masculino y está hablando simplemente de una sola cosa, el carro, de un solo carro. En cambio, en femenino tenemos la casa de Juana. En la casa de Juana identificamos al sustantivo y el sustantivo es casa y el artículo es la. Nos está hablando en femenino y se refiere a una sola cosa, ¿verdad? Está en singular. Ya conocimos entonces el masculino y femenino en singular, ¿verdad? De los definidos. Ahora vamos a conocer el masculino en plural y el femenino en plural. El masculino en plural, un ejemplo. Tenemos los árboles grandes. Dentro de esta oración vamos a identificar a el sustantivo. El sustantivo es, ¿a quién nos estamos refiriendo? A los árboles. Los árboles son los sustantivos. Y el artículo, los, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta acá,
estamos hablando en masculino porque son los árboles. Y nos referimos al plural, ¿verdad? Porque son varios, no es un solo árbol, son varios. Entonces utilizamos los árboles grandes. Femenino. Femenino tenemos las flores del jardín. Vamos a identificar al sustantivo. ¿A quién nos referimos? A las flores, ¿verdad? Entonces, las flores son el sustantivo. ¿Y el artículo? Las, ¿verdad? Entonces, observamos en esta oración que las flores del jardín están en femenino porque se refiere a mujer, las. También está en plural porque no es una sola flor, son varias flores. Las flores del jardín, ¿verdad? Entonces vemos en masculino singular el carro, femenino singular la casa, masculino plural los árboles, femenino plural las flores del jardín. Vamos a conocer ahora a los indefinidos o de indeterminados. Se utiliza cuando nos referimos a un sustantivo que no podemos definir o identificar. Se clasifican en género y número. Y tenemos dentro de este grupo a los artículos un, una, unos y unas. Y nos dice que estos artículos se refieren a un sustantivo que no podemos identificar, que no podemos definir, porque se refiere a un niño, una casa. Cuando se da ese ejemplo y se dice un niño, no podemos saber a quién se está refiriendo, porque nos dice un niño, o sea, ¿cuál? Cuando nos dice unas casas, ¿qué casas? ¿Cuáles casas? ¿Verdad? Por eso nos dice que se refiere a un sustantivo que no podemos identificar. Por ejemplo, tenemos acá masculino singular. Habíamos indicado que también estos se pueden clasificar por el género y el número. Masculino singular, femenino singular. En masculino singular tenemos a un perro ladró. ¿Cuál es el sustantivo? Perro, ¿verdad? Y el artículo, un. Entonces indica un perro ladró. ¿Qué perro será? ¿El grande? ¿El chico? ¿Cuál será? No sabemos, ¿verdad? Entonces se refiere a alguien, a un sustantivo que no se puede identificar. Femenino. Una abeja me picó. Una abeja me picó. ¿Cuál es el sustantivo? Abeja, ¿verdad? Porque se refiere a la abeja. Y el artículo, una abeja me picó. Estamos hablando de una abeja que es en singular y una, pues es femenino, una abeja me picó. Ahora vamos a ver el masculino plural. Masculino plural y femenino plural. El ejemplo del masculino plural. Tenemos unos gatos maullaron. Dentro de esta oración vamos a identificar nuevamente al sustantivo. ¿De quién estamos hablando? De los gatos, ¿verdad? ¿Y cuál es el artículo? Unos. Entonces, unos gatos maullaron. No sabemos a qué gato se refiere, ¿verdad? Pero dentro de esto podemos ver que se está hablando
masculino y se está hablando en plural porque habla de varios gatos. Ahora veremos en femenino, unas camisetas hermosas. Acá vamos a identificar a el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? ¿A quién se refiere o de quién se habla? De las camisetas, ¿verdad? ¿Y cuál es el artículo? Unas. Muy bien, yo sé que lo hicieron. Entonces hablamos en femenino, unas camisetas. Y estamos hablando en plural porque está hablando de varias camisetas. Ahora vamos a conocer el último artículo y es el artículo neutro. El artículo neutro este artículo llega a ser parte, ¿no? A formar parte de lo que es de los artículos determinados. Y este artículo llega a ser lo. El artículo neutro va a ir siempre acompañado de un adjetivo, pero al ir acompañado de un adjetivo, los va a transformar en sustantivos abstractos, o sea, que no se puede percibir, que no se puede tocar, ¿verdad? Con los sentidos, pero sí se puede observar. Por ejemplo, tenemos acá, lo importante es que tú seas feliz. Estamos utilizando el artículo lo, nos dice que va a ir acompañado del adjetivo, ¿verdad? Y va a ir delante, en esta ocasión va delante. El artículo lo puede ir delante como en medio de una oración, pero va a transformarlo a lo que es el adjetivo a un sustantivo abstracto. Siguiente ejemplo. Hay que valorar lo bueno de la vida. Acá, si observan el artículo, va en medio de la oración, ¿verdad? No va a un principio. Y de igual manera acompaña a un adjetivo que ya es transformado en sustantivo abstracto. Ahora vamos a entender un poco mejor sobre esto en las siguientes oraciones. Por ejemplo, tenemos la primera. Lo malo es que no hay nada que comer. El adjetivo llega a ser malo. Ustedes ya saben, si recuerdan, el adjetivo es el que califica al sustantivo. En este caso, malo. Puedo decir niño malo o señor malo, ¿verdad? Estamos calificando al sustantivo, al señor. Pero en este caso, cuando va acompañado de el artículo lo, el artículo neutro, lo va a cambiar a este adjetivo a un sustantivo abstracto, lo cual dice, lo malo es que no hay nada que comer. Es algo que no se puede tocar, lo malo, ¿verdad? Entonces acá ya lo cambió. Siguiente ejemplo. ¿Has visto lo rápido que escribo? De igual manera, va a acompañar, perdón, al adjetivo. El adjetivo llega a ser rápido. Niño rápido, niña rápida, ¿verdad? Entonces está calificando rápido, pero al ir acompañado nuevamente con el artículo lo cambia a un sustantivo abstracto, o sea, algo que no se puede tocar. ¿Has visto lo rápido que escribo? Te está queriendo demostrar algo, ¿verdad? Siguiente. No te imaginas lo difícil que estuvo el examen. El adjetivo es difícil porque está calificando al examen. Difícil, el examen difícil. ¿Entienden? Entonces, acompañado del artículo lo, va a transformar a un sustantivo abstracto.
Dentro de estos 3 ejercicios o estas 3 oraciones, niños, pues observamos que se está refiriendo a un sentimiento, a sentimientos o a ideas, ya no a algo que se está haciendo, ¿verdad? Muy bien. Espero que les haya gustado estos temas. Son un poco largos, ¿verdad? Pero lo vamos a entender mucho más en nuestra clase. Muy bien. Ahora, como ya conocemos cuán importante es los artículos y los sustantivos y que estos son muy buenos amigos porque siempre van juntitos, pues vamos a tener mucho cuidado en lo que es la escritura, ya que habíamos dicho que los sustantivos comunes se escriben con minúscula y los sustantivos propios se escriben con mayúscula, ¿verdad? Entonces no olviden eso. Nos vemos luego. ¿Listo? Chao, chao. Muchas gracias.